buenas a todos, gente, espero que estéis todo fenomenal. Estamos de vuelta por el canal con un nuevo vídeo de Super Big Swing Nikkei, donde vamos a estar viendo el tirar o no de Mika, ¿ok? Salió ayer el personaje, yo le tiré, obviamente, me la saqué. Tuve bastante suerte en los summons, si los queréis ver os los dejo por aquí arriba, porque la verdad es que quedó un vídeo bastante ricolino, porque tuve bastante suerte, que si no, cuidado. Y hoy toca el tirar o no de Mika, ¿vale? Es un personaje que la verdad... yo esperaba un poquito más, no es que me haya defraudado, ¿vale? Pero tiene una mecánica que se tarda bastante en conseguir y eso me echa un poquito para atrás a la hora de decir es un super personaje, qué buena es, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Ahora, obviamente, vamos a hablar de todo esto. ¿La han quitado del sincro? Sí, la quité del sincro. Bueno, como le puedo meter el scope para mirarla en el otro lado, no pasa nada. Mika. Soporte, ¿vale? De Tetra, código de Iron, subfusil. Aquí empieza uno de los pros, ¿vale? Tiene dos pros para mí el personaje. Dos contras, perdón. Todo lo demás son pros. Todo lo demás son cosas buenas, pero tiene dos cosas que me griñolan un poquito, ¿vale? Primero, vamos a hacer bien el personaje, orden de las skills, qué Q le podéis poner, y luego os digo qué me pasa a mí con el personaje y os lo enseño en el firing range, ¿ok? ¿Vale? Le hacemos una pruebecita en el campo de tiro. Como ya sabéis, el personaje tiene que stackear 10 veces la pasiva esta del Tidying Up para darnos una munición máxima continua del 40%. Con su skill 1, con la skill 2 nos incrementa los buffos que podemos stackear en 1 y tiene lo del Burst Gauge Filling Speed, la velocidad de carga del burst, aumentado también hasta un 300, diría. Y la Burst Skill pues nos displaya un buffo a cada uno de nuestros aliados y nos da un buffito de ataque de X%, creo que llegas hasta un 40 y pico % del ataque del caster durante 5 segunditos. ¿Cuál es el orden de prioridad de aquí de las skills? Bueno, pues es el mismo orden en el que están puestas las skills, es decir, la prioridad, a la skill que le tenéis que dar más prioridad es a la skill 1. ¿Por qué? Porque este personaje, el Tidying Up, lo que nos aporta es un tanqueo, ¿vale? Nos pone un damage taken hacia abajo, es decir, nos van a hacer menos daño cuando nos disparen y cada vez que vayamos stackeando esto, que se puede ir stackeando, pues acaba llegando a un porcentaje que hace que los personajes sean bastante tanques. ¿Qué pasa? Vosotros esto lo tenéis que ir stackeando. Al ir stackeando esto, cada vez que vayamos stackeándolo, nos vamos a hacer más tanques y a su vez vamos a ir ganando esos stacks para tener esta capacidad de munición máxima de forma permanente durante toda la batalla, ¿ok? ¿Qué pasa? La skill 1, si subís la skill 1, el damage taken hacia abajo que nos ponen, pues va a ser más tocho, ¿vale? Como veis, sube un 0,1% cada vez que lo subimos y la capacidad de munición máxima también va a subir un 2% cada vez que subimos la skill. Entonces, de aquí, por subir esta skill, sacamos dos cosas buenas. Subimos esta skill, la primera, ¿por qué? Porque de esta segunda, el increase stack count of stackable buff, es decir, la cantidad de buffos que podemos stackear nunca va a ser mayor que 1. Entonces, de aquí solamente lo que nos aumenta es la velocidad de relleno de la barra de burst. Que está bien esto, pero no es tan importante como lo otro, porque aquí básicamente nos está dando un tanqueo bastante decente y la capacidad de munición máxima aumentada, dos cosas, y de aquí solamente nos llevamos la velocidad de carga de la barrita de burst. Está bien, pero no es tan importante como lo primero. Y en tercer lugar, que también está en tercer lugar en cuanto a prioridad, tenemos el Burst Skill. ¿Por qué? Porque lo de displayar de buffos tampoco va a aumentar, no va a displayar 2 o 3 de buffos por subirle las skills a ella, ¿vale? Por subirle esta skill no va a displayar más de buffos, lo único que va a hacer es incrementar ese buffito de ataque que nos da. Pero, al ser un buffito de ataque de 5 segundos y encima del ataque del propio caster, es decir, el buffo de ataque es sobre el ataque de Mika y Mika es soporte, no tiene los multiplicadores de ataques más altos, pues está bien, pero volvemos, no es lo más importante. Así que, prioridad de skills, la skill 1, primera, es la primera que tenéis que subir. Yo, si queréis así un vistazo general, yo por ejemplo le haría rollo 9-7-5, ¿vale? Yo lo dejaría en ese orden. Pero si tuvierais que maximizar alguna de las dos, normalmente se suele maximizar la 1, la 2 y la 3, pues la vais subiendo conforme vayáis pudiendo, ¿ok? Pero bueno, antes de maximizar estas skills, maximizar las skills de vuestros DPS y con el Overload Gear pasa 3/4 de lo mismo. Orden de las skills, 1, 2 y 3. Niveles, pues lo que os he dicho, 9, 7, 5, 8, 7, 5, ¿vale? La primera y la más importante que tenéis que tener más subida es la skill 1 y luego la skill 2 y por último la boost skill. Con el Overload Gear, 3/4 de lo mismo. Le podéis meter Overload Gear y tanto, si queréis le podéis meter de lo que queráis, ¿vale? De Overload Gear, pero cuidado, primero meterle Overload Gear a vuestros personajes que sean los DPS, porque se va a notar mucho más que si le metéis Overload Gear a personajes que son soportes. Igualmente, que ya estáis adelantados, si le podéis meter Overload Gear a quien queráis, adelante. ¿Qué le tenéis que buscar a Mika? Le tenéis que buscar munición máxima, ok, y
hit rate, porque es subfusil. Estas dos cosas juntas van de la mano con el problema que yo le encontré al personaje, ¿vale? Que diréis, ¿cuál es el problema que le has encontrado al personaje? Primero, es un subfusil, ¿vale? Que para stackear la primera pasiva, que es la pasiva que cuenta y la más importante para nosotros, necesitamos dar 120 ataques normales. ¿Qué pasa? Al ser subfusil no vas a dar todos los tiros, ¿vale? De hecho, cuando vayamos al firing range veréis que después de tirar la primera oleada, de vaciar el primer cargador entero, no tenemos el bufo de la primera carga de stacks de la pasiva. ¿Por qué? Porque los subfusiles fallan las balas, porque tiene muchísima dispersión, ¿vale? Si no tenéis al personaje a melee, en plan pegadito a la pantalla, vais a fallar balas con el personaje. Y como necesitáis dar esos 120 ataques normales sí o sí para empezar a stackear los bufos, se hace un poquito complicado. Entre eso y que este es el mayor pero, tienes que stackear 10 veces el bufo de Tiding Up para tener esa munición máxima de forma continua. Veréis que el problema es que se tarda un poco bastante en conseguir las 10 stacks de esta pasiva para tener la munición, el 40% de munición que nos podría llegar a dar, ¿vale? Ese es el único queja que tengo yo del personaje. No es que haya muchas quejas, solo tiene ese problemita, pero la verdad es que el problema ese sí que es un poquito notable. De cubo, antes de ir a meternos en faena, para mí el mejor es el Assault Cube, ¿vale? Es el mejor el cubo que le podéis poner porque nos da hit rate, más balas del subfusil vais a dar. Antes vais a empezar a stackear esos bufos del Tiding Up y antes vais a llegar a los 10 bufos stackeados para conseguir esa munición de forma continuada. Así que el mejor que le podéis poner es el asalto. ¿Que no le queréis poner el asalto? Bueno, pues ponerle el Wingman, que nos da capacidad de munición máxima, porque pues contra más balas tengas vas a seguir fallando, pero al menos vas a estar más rato disparando sin tener que recargar. El mejor es el de asalto, ¿vale? Al fin y al cabo el de asalto se lo tendríais que tener equipados a subfusiles y escopetas, y ella es un subfusil, así que adelante, se lo ponéis a ella. Vamos a ver el problemita del que os hablo en el firing range, ¿vale? Vamos a hacer dos cositas en el firing range. Primero lo vamos a probar con este equipo. Rupee es la solución, ok, ya os lo digo ahora. Vamos a probarlo con este equipo y vamos a estar viendo la diferencia entre las cosas que os digo con los bufos stackeables, ¿vale? Por eso veréis luego por qué ponemos a Rupee en vez de a Blanc, etcétera, etcétera. El equipo va a ser este, Mika, Blanc con Noir, ¿vale? Ya sabéis, la vieja confiable, pero en vez de Liter pues ponemos a Mika, que es Burst 1. Y llevamos a Ludmila y a Modernia, pues para seguir viendo un poquito la carrera de DPS. Además, esa munición máxima que nos da Mika, ese 40% de munición de forma continuada, también es algo que nos beneficia mucho a la hora de llevar a Ludmila. Entonces, bueno, las gallinas que entran por las que salen, ¿vale? Vosotros me entendéis. Eso estamos, digamos, matando dos pájaros de un tiro, básicamente por el hecho de que con quien mejor o para quien está hecho este personaje seguramente sea para bufar a Ludmila. Entonces vamos a probarlo. Yo lo voy a dejar todo en auto, ¿vale? Habéis visto que está ordenado primero Ludmila y luego Modernia en cuanto a DPS, para que tienen ellas sus bursts en ese orden y poquito más, porque nosotros vamos a ir a Mika, ¿vale? Fijaos que aquí empezamos con 300 balas, ¿vale? En Ludmila tiene 300 balas y Mika hemos tirado un cargador y no tenemos ningún stack. Ahora ganamos el primer stack, ¿vale? Y el segundo stack lo hemos ganado enseguida gracias a la pasiva de que incrementa los bufos stackeables en 1. Fijaros, ¿vale? En el contador llevamos casi cerca de los 30 segundos. Ahora cuando lleguemos al minuto llevaremos justo 30 segundos y llevamos... En el minuto, ¿vale? Pasados 30 segundos llevamos 5 stacks. Llevamos la mitad de lo que nos pide el personaje para dar ese 40% de munición continuada, ¿vale? Ahora Ludmila tiene 305 balas por Noir. Vamos por 7. Subiremos a 8 o 9 rápidamente, porque entre la pasiva de la propia Mika y los tiros que vamos dando, pues los acabas consiguiendo. ¿Veis? Hemos pasado de 7 a 9 de un momento. Y ahora todavía no, ¿vale? Y vamos por el 30 casi. 9 y... Vamos a llegar, hemos bajado del 30 y todavía no tenemos los 10 bufos stackeables. Entonces, ese es un poquito el problema que puede llegar a tener el personaje, ¿vale? Tarda bastante en tener esos 10 bufos stackeados.
¿Cómo lo podemos arreglar esto? Pues si os habéis dado cuenta, en el minuto, cuando habían pasado 30 segundos, ¿vale? Al llegar al minuto del Firing Range, teníamos 5 bufos. Si nosotros la jugamos con personajes como Rupi, ¿vale? Y yo os pongo el ejemplo de Rupi, porque Rupi es uno de mis personajes preferidos y es con quien la he querido probar yo, va a mejorar bastante el rollo. ¿Por qué? Porque Rupi tiene, al igual que ella, la habilidad de incrementar los bufos stackeables en 1. Entonces, esas veces, por ejemplo, antes que hemos pasado del 7 al 9, ¿ok? Ha sido porque justamente ha dado la casualidad de que ha coincidido acabar de dar esos 120 ataques normales con que se nos activaba la pasiva de Mika de incrementarnos los ataques, o sea, los bufos stackables en 1 por dar 150 ataques normales, ¿vale? Rupi es lo mismo, pero es con 100 ataques. Entonces, si nosotros lo probamos con Rupi ahora, va a ir bastante mejor, ¿vale? Antes, sobre el 30, todavía no teníamos los bufos, pero diría que eso es porque se me ha pasado el tiempo, porque Mika no ha dado exactamente bien los tiros que tenía que dar, pero bueno. Fijaos que Ludmila sigue con sus 300 balas, ¿vale? Y Mika aquí, pues, hemos tirado un burst, ¿vale? Y no tenemos ningún bufo todavía, ya tenemos un stack de bufo, 2, 3... ¿vale? Enseguida hemos pillado los 3 y cuando lleguemos al minuto, es decir, nos quedan 10 segunditos, hemos llegado antes con 5 bufos y ahora, si todo va bien, deberíamos llegar con 6/7, ¿vale? Falta que nos sigamos pegando aquí y justo en el minuto subiremos a los 7 bufos, ¿vale? Ha pasado un minuto y llevamos 7 bufos, llevamos 2 bufos más. ¿Qué pasa? Nosotros seguimos ahora tirando. Llevamos 7 bufos stackeados, 8, ¿vale? Ha subido por Rupi, ahora los 9 por los tiros que nos pegan nosotros y ya tenemos los 10, ¿vale? En el minuto, cuando nos faltaban 50 segundos para acabar la prueba, es decir, han pasado 50 segundos, porque han pasado los 30 más 10 segundos, han pasado otros 40 segunditos, ¿vale? Más o menos 40 segunditos. Desde que ha empezado, digamos, la partida, ya tenemos los 10 stackeados. Ludmila ya está con 420 balas en el cargador, ¿vale? Con 420 balas se nota bastante esa mejora de daño en Ludmila, ¿vale? Y como veis, todo el mundo aquí tiene los 10 stacks puestos. Bueno, a ella le falta una hora, pero los 10 stacks siempre los van a tener. Y como veis, las 120 balas en Ludmila se notan bastante. Está bastante bien. Las cargas con Rupi las vas a casi mantener de forma permanente, ¿vale? Y ahí está el único contra, ¿vale? Que le pondría yo al personaje. Como habéis visto, se tarda. Si no llevas a personajes como Rupi o, bueno, los demás personajes, la verdad es que no los he mirado, solo lo he probado con Rupi, porque es la primera que se me ha ocurrido y la que se me ha venido a la mente, pero ese es el único contra que le podría ver yo al personaje, ¿ok? Tardas un poco bastante en acumular estos 10 stacks. Entonces, ¿tirar o no? Sí, ¿vale? Le tiráis. ¿Por qué? Porque es un personaje limitado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vosotros no tirasteis las navidades pasadas o no estabais jugando, ahora querréis a Anne Fire Miracle, ahora querréis a Rupi y están dentro de los banners. ¿Os han salido? Algunos sí, otros no, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Están de fondo de banner. Nadie os garantiza el personaje, nadie os dice que os vaya a salir, lo queréis sí o sí a gastarse tickets dorados. Entonces, aprovechad ahora, son personajes limitados, os sacáis una copia y ya está, ¿ok? No, pero son personajes limitados y sabemos que van a volver las navidades pasadas, las navidades que vienes. Vale, ok, si no te lo quieres sacar al personaje porque confías en que te va a tocar en las navidades del año que viene cuando esté de fondo de banner con personajes compartiendo raid, porque entonces seguramente pasará a estar dentro de ese 1%, que ahora el 1% se lo dividen entre Rupi y Anne y tiene un 0,5 cada una. El año que viene se lo tendrán que dividir entre Rupi, Anne, Ludmila y Mika. Tendrán un 0,25 cada una. Entonces, cuidado con eso, ¿ok? Sacaos al personaje, sacaos una copia, ¿vale? Si tenéis a Rupi, el personaje va súper bien. La lleváis en el equipo, lleváis el equipo que os he enseñado yo, ¿vale? Con Mika, Rupi y Ludmila y van súper bien, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que sí, sacaos al personaje porque está bien. Tampoco se os vaya la olla a la hora de invertir en el personaje, ¿vale? Si no tenéis a Litter, pues adelante. No me parece un mal personaje para nada. Me parece un personaje bastante decente, ¿vale? Con todo lo que nos ha ido saliendo, aún así me parece un personaje bastante decente. Y poquito más. Ya os he enseñado yo los contras que tiene para mí el personaje, pero bueno, también os he enseñado una forma más o menos de solventarla, así que avanti, gente. Yo me sacaba una copia del personaje y simplemente con tenerla ya es suficiente. Dejadme en comentarios qué vais a hacer, si ya habéis tirado, qué tal os ha ido y
Muchas gracias por el apoyo al canal, gente. Nos vemos dentro de poco con más. ¡Chao, chao!